En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mis suegros me adoraron por 6 meses de embarazo, hasta que mi cuñada anunció el suyo. Su petición de devolución reveló su plan desde el principio. Intentaré explicar la situación brevemente. Creo sinceramente que mis suegros han perdido la razón. Hace aproximadamente 6 meses, mi esposo y yo descubrimos que estaba embarazada y después de comunicar la noticia, noté un cambio muy significativo en cómo me trataban sus padres. Para contextualizar, he estado con mi esposo por 5 años y llevamos 3 de matrimonio, pero nunca les he agradado particularmente. Definitivamente no tanto como aprecian a su otra nuera. Y tengo perfectamente claro el motivo de esta preferencia. Ella es mucho más dócil y manejable que yo, sin intención de ofenderla. Tras su matrimonio, ella accedió a mudarse de ciudad según los deseos de mis suegros, para que su hijo pudiera estar más cerca de ellos. Yo me negué a hacerlo y preferí quedarme donde nací y crecí. Había dejado esta postura muy clara incluso antes de casarnos, lo que se convirtió en un punto de conflicto constante, intentando presionarme para cambiar de opinión. Pero mantuve mi decisión firmemente. Mi esposo me respaldó completamente porque entendía mis razones y, además, él tampoco deseaba regresar a vivir en su ciudad natal a menos que fuera absolutamente necesario. En cualquier caso, mis suegros solo viven a unas 10 horas en auto o quizás medio vuelo de distancia, así que tampoco es que vivamos tan lejos. Nos esforzamos por visitarlos mensualmente o al menos cada 2 meses. Aún así, siempre han mantenido una actitud fría y distante conmigo. Después de nuestra boda, creí que finalmente la situación estaba mejorando porque comenzaron a mostrarse más afectuosos conmigo tras anunciar mi embarazo. Pensé que por fin me estaban aceptando como parte de la familia, ya que empezaron a mantener contacto regular conmigo y a enviarme numerosos obsequios. Pero ahora verdaderamente creo que han enloquecido porque están exigiendo la devolución de todos los regalos. Incluso me están pidiendo que les reembolse por un viaje que financiaron cuando tenía 2 meses de embarazo para visitar Grecia con mi esposo, algo que habíamos planeado antes de quedar embarazada. Durante estos últimos 6 meses, me han enviado múltiples presentes, principalmente artículos para el bebé como ropa, cunas, juguetes y similares. También me obsequiaron algunos artículos personales, como unos hermosos pendientes de perlas y una pulsera con diamantes. Varios productos de cosmética bastante costosos, ese tipo de cosas. Me sentía realmente contenta porque jamás imaginé que algún día me pedirían devolverlos. También parecían entusiasmados porque este sería el primer nieto de la familia y querían demostrarme lo agradecidos que estaban porque los convertiría en abuelos. No sospeché nada extraño, aunque debería haberlo hecho, porque reflexionando ahora, parecían más centrados en el hecho de que les estaba dando su primer nieto que en mi condición de nuera. No debería necesitar convertirme en una fábrica de bebés para ganarme su afecto y respeto. De cualquier modo, estaba tan feliz de que finalmente estuvieran siendo más cordiales conmigo que no presté atención a todos estos matices de la situación. Así que fue mi error y debería haber previsto lo que vendría. Hace un par de semanas, mi cuñada, la otra nuera, anunció que también estaba embarazada, lo cual es un acontecimiento importante porque ha estado lidiando con problemas de fertilidad durante los últimos 2 años. Ella y mi cuñado han estado intentando con tratamientos de fertilización in vitro durante los últimos meses y parece que finalmente tuvieron éxito. Me alegré sinceramente por ellos. Mi esposo y yo los felicitamos, y aunque sabía que probablemente mis suegros centrarían más su atención en ella que en mí, no me molestaba en absoluto, aunque ahora definitivamente sí estoy molesta. Me llamaron hace unos días exigiendo la devolución de todos los regalos e incluso insistiendo en que debería reembolsarles por el viaje a Grecia y también por los productos cosméticos que me habían enviado, argumentando que probablemente ya los había utilizado. Comentaron que si hubieran sabido que su otra nuera iba a quedar embarazada, no habrían desperdiciado todo ese dinero inicialmente, y ahora, por incómodo que fuera pedirme todo de vuelta, necesitaban hacerlo porque no podían permitirse gastar esa cantidad otra vez tan pronto y definitivamente no querían que ella se sintiera excluida. Por tanto, consideraban importante poder hacerle regalos también a ella. Durante la llamada telefónica, literalmente afirmaron que el hijo de ella sería el primer nieto de la familia, aunque cronológicamente mi hijo nacería primero, y no sé qué me pasó, pero en lugar de simplemente aceptar devolverles todo y eliminarlos de mi vida, decidí enfrentarme a ellos. Les dije que no devolvería nada porque todos eran obsequios y resultaba sumamente humillante que me los pidieran de vuelta. Comenzaron a inventar una serie de justificaciones absurdas sobre cómo, aunque mi hijo nacería primero, mi cuñado era su hijo mayor y según su relación con él, su esposa era la nuera principal de la familia, por lo que naturalmente su hijo,
independientemente de cuándo naciera, sería considerado el primer nieto. No me pregunten qué significa exactamente esto, no creo poder explicarlo, es su propia lógica retorcida que han aplicado en esta situación, y personalmente no la acepto. Así que les expresé lo mismo y antes de que pudieran continuar con la discusión, dejé muy claro que no devolvería absolutamente nada, luego colgué y procedí a bloquearlos. Desde entonces han estado acosando a mi esposo constantemente, y él quiere que devuelva todo para superar esta situación y sacarlos definitivamente de nuestras vidas, ya que es evidente que no nos tienen ningún respeto, pero para mí en este momento se ha convertido en una cuestión de principios y me niego rotundamente a devolver cualquier regalo o reembolsarles nada. Mi esposo considera que esta postura está complicando aún más la situación. ¿Soy la mala por negarme a devolver y reembolsar a mis suegros por todos los regalos con los que me habían colmado después de anunciar mi embarazo? Aclaración. No mencioné esto en mi publicación inicial porque no pensé que fuera relevante, pero la razón por la que no quería cambiar de ciudad era porque mis padres viven aquí, mi trabajo está aquí y todos mis amigos están aquí, pero principalmente porque mi padre padece Parkinson y prefiero permanecer cerca de él. Soy su única hija. No tienen otros hijos y sé que estarían bien sin mí porque tiene a mi madre y cuenta con una enfermera, pero aún así me gusta estar cerca de ellos porque me proporciona tranquilidad y sé que ellos también lo aprecian. No es algo que ellos hayan exigido, que deba estar con ellos. Incluso me dijeron que si yo lo deseaba, perfectamente podría mudarme a la ciudad de mis suegros para evitar conflictos con ellos, pero eso no era lo que yo quería y, además, mi esposo también me ha confirmado que él no desea regresar. Él se marchó de su hogar para ir a la universidad, vino a mi ciudad por trabajo y después me conoció a través de amigos en común, y desde entonces hemos estado juntos. Me ha expresado que disfruta viviendo lejos de su ciudad natal y no es como si sus padres estuvieran completamente solos. El resto de su familia y su hermano viven cerca de ellos, y esa es una de las razones más importantes por las que se mudó, porque sabía que si regresaba, se esperaría que visitara a su familia todos los fines de semana como hace su hermano. Y él prefiere evitarlo. Encuentra que su familia puede ser bastante abrumadora y considera que no respetan su autonomía, opinión con la que coincido, ya que fueron excesivamente controladores durante gran parte de su infancia, pero esa es otra historia completamente distinta. En cualquier caso, mi punto es que aunque su propio hijo les ha comunicado que también es su decisión no querer regresar, mis suegros únicamente me culpan a mí por esta situación. No comprendo cómo puedo ser la principal responsable cuando mi esposo tampoco desea volver a su ciudad y ha acordado quedarse conmigo aquí completamente feliz. La conclusión es que están molestos porque no soy tan fácil de manipular como su otra nuera, así que por eso me consideran la villana según su perspectiva. Actualización 1. Han transcurrido 5 días desde mi última comunicación con mis suegros y desde entonces han permanecido bloqueados. Durante un par de días mantuvieron contacto intermitente con mi esposo, pero en los últimos días incluso él ha comenzado a evitarlos y ha dejado de responder a sus mensajes, aunque esto no significa que todo esté perfectamente entre nosotros. Estaba bastante disgustado conmigo porque teníamos opiniones diferentes sobre cómo manejar la situación. Como mencioné, él prefería devolver todo y reembolsarles todo el dinero que habían invertido en nosotros para poder, sin pensarlo demasiado, cortar permanentemente el contacto con ellos, ya que esto se estaba volviendo excesivamente complicado y claramente estaban siendo muy irrespetuosos, así que no deseaba tener ninguna relación con ellos. Manifestó que se sentiría muy incómodo conservando todos esos obsequios sabiendo que ellos querían recuperarlos. Solo le generaría una sensación extraña, por lo que quería que devolviera todo, pero como expresé anteriormente, se había convertido en una cuestión de principios para mí, así que me negaba rotundamente a devolver absolutamente nada. Habíamos estado discutiendo sobre este asunto durante varios días y aunque todavía me dirigía la palabra, su actitud era notablemente fría, lo cual me resultaba insoportable, así que ayer decidí sentarme con él y abordar el tema definitivamente. Tenía serias dudas sobre si estaría dispuesto a dialogar conmigo, porque la última vez que hablamos al respecto tuvimos una discusión acalorada y me dijo que no quería continuar tratando el tema, que yo era libre de actuar como considerara adecuado porque, después de todo, los regalos habían sido dirigidos principalmente a mí y al bebé más que a él. Así que finalmente era mi decisión y no deseaba seguir debatiendo al respecto, ya que evidentemente teníamos perspectivas muy diferentes y nunca lograríamos llegar a un acuerdo, además de que no quería discutir conmigo durante mi embarazo porque se sentía mal por causarme estrés. Es evidente que es una persona realmente considerada y yo me sentía profundamente triste de verlo afectado,
así que decidí resolver las cosas con él por ese motivo, y también porque ciertamente podía entender su punto de vista, solo quería que él también comprendiera el mío, algo de lo que no estaba segura que fuera capaz. Finalmente, nos sentamos juntos y le expliqué detalladamente mi posición. Le dije que para mí no se trataba únicamente de los regalos y el dinero, que podríamos devolverlos y honestamente ni siquiera me importaría demasiado, porque no nos encontramos en una situación económica tan precaria como para no poder costear nuestras propias necesidades, pero es mucho más que solo los obsequios. Es esta expectativa que tienen de poder comportarse de manera tan voluble con nosotros y simplemente asumir que lo aceptaremos, especialmente yo, porque nunca han sido amables conmigo y repentinamente comenzaron a actuar como si yo fuera la persona más importante en sus vidas solo porque daría a luz a su nieto. Le expliqué que no había sido consciente de esto antes porque estaba demasiado concentrada en la alegría de finalmente ser aceptada en la familia, y estaba tan ocupada celebrando que no percibí lo que realmente estaba ocurriendo. La realidad es que no me estaban celebrando a mí en absoluto, estaban celebrando el hecho de que tendrían un nieto y, por extensión, como el bebé aún no había nacido, debían tolerar mi presencia. Mi aceptación en la familia no tenía relación alguna con mi personalidad, sino exclusivamente con el hecho de que estaba gestando un bebé que era importante para ellos, por lo que mi existencia por sí misma carecía de valor a sus ojos, lo cual resultaba profundamente ofensivo. Esa fue la primera razón, y en segundo lugar, la situación empeoró considerablemente cuando esperaban que renunciara a todo lo recibido simplemente para poder entregárselo a la esposa de su otro hijo, porque súbitamente su bebé tenía más valor que el mío. Me alegro sinceramente por ella de que pudiera quedar embarazada después de tantos intentos fallidos y dificultades con su fertilidad. Pero eso no disminuye la importancia de mi embarazo en comparación con el suyo. Que mis suegros siquiera insinúen algo semejante es simplemente repulsivo. También le relaté toda la lógica retorcida que habían aplicado, mencionada en mi publicación original, sobre cómo, según la relación que ella mantenía con su hijo mayor, su hijo, independientemente de cuándo naciera, sería considerado el primer nieto, o algo similar. Incluso eso resultaba extremadamente ofensivo porque, si no me equivoco, cronológicamente mi hijo nacerá primero, por lo que evidentemente será el primer nieto, les agrade o no, no pueden simplemente arrebatarnos esa realidad porque les convenga. Y lo más importante, no pueden simplemente hacer lo que les plazca y esperar que todos lo acepten pasivamente, necesitan aprender una lección. Con esa convicción, me niego absolutamente a devolverles nada y si no pueden aceptarlo, es su problema. Después de todo, se supone que son regalos y no se piden de vuelta los obsequios, y aunque lo hicieran, no existe obligación alguna de que la persona los devuelva. Quizás algunos me consideren mezquina por esta actitud, pero estoy harta de su comportamiento y no pueden intimidar a las personas simplemente porque tienen el capricho de hacerlo. Y aunque mientras escribía esto quizás me dejé llevar un poco por la emoción y puedo haber sonado algo agresiva, durante mi conversación con él mientras le explicaba estas cuestiones, mantuve una actitud muy serena porque sé que a él le disgusta que le hablen con alteración. La ocasión anterior, cuando intenté explicarle, perdí parcialmente el control de mis emociones, así que esta vez opté por mantener la mayor calma posible. Y respondió positivamente a este enfoque. Me dijo que comprendía perfectamente mi perspectiva y se disculpó por su frialdad. También reconoció que parte de la responsabilidad recaía en él, porque mientras mis padres siempre han sido respetuosos con él y nuestra relación, sus padres nunca han actuado igual, siempre han sido muy distantes y nunca han realizado ni siquiera un intento por ser amables conmigo. A pesar de eso, él siempre ha mantenido comunicación con ellos y, consecuentemente, me ha colocado en una situación donde yo también debía ser cordial con ellos y reunirme con ellos, aunque todos sabían que no les agradaba. Así que quería disculparse conmigo por eso y también por no haber entendido mi punto de vista anteriormente y haberse enfadado conmigo. Me expresó que yo tenía libertad para actuar según mi criterio porque, en definitiva, eran regalos dirigidos principalmente a mí y no a él, y si yo no deseaba devolverlos, entonces lo aceptaba, ya que de todas formas había decidido comenzar a ignorar a sus padres y no quería mantener ningún tipo de relación con ellos. Los obsequios no eran asunto suyo porque ni siquiera lo consultaron antes de enviármelos. Yo podía manejar la situación como considerara apropiado. Me confesó que si hubiera dependido exclusivamente de él, habría devuelto todo y cortado relación con ellos, pero como no es su decisión, prefiere no involucrarse más. Y sé que esto puede sonar algo pasivo-agresivo, pero créanme, la conversación que mantuvimos fue todo menos eso. Fuimos completamente sinceros el uno con el otro y finalmente,
simplemente acordamos respetar nuestras diferentes opiniones. Lo manejamos como dos adultos y entendimos que podemos tener perspectivas propias. El hecho de estar casados no implica que debamos coincidir en cada mínimo detalle. Este asunto concierne a sus padres y a mí, así que me ha dado total libertad para gestionar la situación según mi criterio y estar respetando mis sentimientos y opiniones, que es lo que he deseado desde el principio, así que esta solución funciona perfectamente para mí. En resumen, al menos pude aclarar la situación con mi esposo y ahora nuestra relación ha vuelto a la normalidad. Su comportamiento ha regresado a lo habitual y también agradezco profundamente que se disculpara por pretender que todo era normal entre sus padres y nosotros durante estos años desde que nos casamos, cuando ellos habían dejado muy claro que yo no les agradaba. Sinceramente, nunca había considerado que fuera algo por lo que debiera disculparse conmigo, nunca me pareció un problema significativo, pero me alegra que decidiera expresarme sus disculpas. Es fascinante cómo sus padres son completamente opuestos a él. Ni siquiera comprendo cómo lograron criar a una persona tan considerada y comprensiva, considerando su manera de ser. Me mostró los mensajes que le habían enviado durante los últimos días, y aunque él no había estado respondiendo, ellos habían persistido en sus intentos de seguir molestándolo. Habían expresado comentarios sumamente desagradables sobre mí, me habían llamado ladrona, insinuado que solo buscaba su dinero, le habían dicho que casarse conmigo fue el mayor error de su vida y que lo lamentaría eternamente. Mi esposo no había respondido a ninguno de estos mensajes y simplemente había silenciado las notificaciones de sus padres, pero tras ese último mensaje donde afirmaban que yo era su mayor error y todo lo demás, decidió bloquearlos hoy. Me explicó que ya había soportado suficiente, que no los había bloqueado antes porque pensaba que eventualmente podrían disculparse, pero no lo hicieron y las cosas que estaban diciendo sobre mí eran simplemente inaceptables porque no tenían idea de lo que estaban afirmando. Nunca me habían dado una oportunidad justa, simplemente habían decidido que yo no era una influencia positiva para él y desde entonces habían comenzado a comportarse de manera extraña conmigo, sin molestarse jamás en conocerme más profundamente. Incluso antes de casarnos, nos veíamos muy raramente, solo durante eventos familiares, por lo que no me conocían bien en ese entonces, y después del compromiso, cuando descubrieron que no cambiaría de ciudad por ellos, se formaron en sus mentes la idea de que yo no era una buena persona y eso es lo que han creído desde entonces. Así que realmente no tienen conocimiento de qué tipo de persona soy en realidad y por lo tanto carecen del derecho a expresar comentarios tan terribles sobre mí. Me aseguró que, pase lo que pase, nunca volverá a comunicarse con sus padres, y que no tendrán ningún contacto con nuestro hijo porque yo no soy simplemente una máquina de hacer bebés, soy una persona con identidad propia y si no pueden respetarme, entonces tampoco merecen estar cerca de mi bebé. Creo que es realmente considerado y me siento afortunada de tener un esposo que me defiende incluso frente a su propia familia. Actualización 2. Hola a todos. Ha transcurrido una semana desde mi última actualización y hoy recibí una llamada telefónica de alguien completamente inesperado, la esposa de mi cuñado. La última vez que había hablado con ella fue hace aproximadamente 2 semanas, cuando mi esposo y yo la felicitamos por su embarazo. Desde entonces no habíamos tenido comunicación y, hasta donde yo sabía, incluso mi esposo no había hablado con su hermano. Estoy convencida de que mi cuñado y su esposa estaban al tanto de la situación con mis suegros, ya que todos mantienen una relación bastante cercana, pero ella siempre ha sido muy amable conmigo, así que atendí su llamada e intercambiamos algunas generalidades antes de que llegara al motivo real de su contacto. Había recibido una invitación para la celebración de su embarazo que estaba organizando. Estaba programada para dentro de un par de días y me había llamado para confirmar si asistiríamos o no, porque mi esposo y yo éramos las únicas personas que no habían confirmado su asistencia. A decir verdad, cuando recibimos la invitación, todavía estábamos considerándolo y finalmente habíamos decidido no asistir porque, principalmente, realmente no queríamos encontrarnos con sus padres en este momento y, obviamente, éramos conscientes de que estarían presentes. Pero más importante aún, en esta etapa avanzada de mi embarazo, no me sentía cómoda realizando un viaje en avión o conduciendo durante 10 horas. Simplemente prefería permanecer en casa porque constantemente me siento agotada y carezco de energía. Habíamos tomado esta decisión, pero honestamente, ambos hemos estado bastante ocupados, así que olvidamos responder formalmente a la invitación. Cuando ella llamó, le comuniqué que no podríamos asistir, pero solo mencioné la segunda razón relacionada con mi condición de embarazo. No hice referencia a la situación con mis suegros porque ella tampoco la mencionó, aunque estaba bastante segura de que estaba informada. Cuando le informé que no asistiría,
Me dijo que ya lo había intuido, pero aún así había llamado solo para confirmar, y luego agregó que esperaba que yo tuviera algún otro motivo para no asistir. Ese comentario evidenciaba que conocía la situación con mis suegros, pero incluso entonces no me sentía con ánimos de discutirlo con ella porque, aunque siempre ha sido cordial, no mantenemos una relación particularmente cercana. Así que simplemente reí levemente e intenté restarle importancia como si no ocurriera nada, pero ella insistió y me dijo que si lo deseaba, podía hablar con ella al respecto. Pero como mencioné, realmente no quería abordar el tema y ella tampoco lo había mencionado explícitamente, así que simplemente no respondí y, para evitar parecer descortés, le comenté que prefería no discutir ningún asunto porque me sentía cansada, y como no dije nada más, ella misma comenzó a hablar. Debo admitir que me sorprendieron enormemente las cosas que compartió, porque siempre había parecido bastante sumisa y pensé que realmente mantenía una buena relación con nuestros suegros, pero resultó que estaba tan indignada con ellos como yo, si no más. Creo que incluso más, porque en realidad los había soportado durante mucho más tiempo del que yo había tenido que hacerlo. Se desahogó sobre ellos durante aproximadamente 1 hora y tenía tanto que expresar que en realidad olvidé mis propios problemas y comencé a empatizar profundamente con ella. Aparentemente, ella tampoco había querido cambiar de ciudad, pero sus suegros amenazaron con no financiar su boda si no lo hacían, y fue una decisión prácticamente de último momento, cuando todos los preparativos ya estaban realizados, así que no tuvo más remedio que ceder. Sus propios padres también ejercieron presión porque no querían que el matrimonio se cancelara, así que terminó sucediendo. Posteriormente, aunque no deseaba visitarlos todos los fines de semana, ellos utilizaban técnicas de manipulación emocional con su esposo para que los visitara constantemente, y ella debía soportar la situación con una sonrisa fingida permanentemente, a pesar de que realmente los encontraba insoportables. Después comenzaron a presionarla para que quedara embarazada, aunque ella no se sentía preparada, pero por pura frustración comenzaron a intentarlo y luego surgieron los problemas de fertilidad. Ella estaba perfectamente conforme con no quedar embarazada porque en realidad no deseaba tener un hijo en ese momento, pero después de aproximadamente 1 año, comenzaron a acosarla aún más insistentemente y querían que probara tratamientos de fertilización in vitro. En cierto momento sospeché que quizás todavía no estaba preparada para la maternidad incluso ahora, durante su embarazo actual, lo cual habría sido bastante alarmante, pero afortunadamente aclaró que en los últimos meses ella misma había comenzado a desear tener un bebé porque consideraba que era el momento adecuado. Y supongo que ese cambio en su mentalidad, en su propia disposición, por imposible que pueda parecer para otras personas, fue lo que finalmente le permitió concebir. El universo realmente conspiró a su favor, porque no quedó embarazada cuando sus suegros lo exigían, sino cuando ella misma lo deseó sinceramente. Y luego, tras toda la confrontación conmigo, nuestros suegros comenzaron a comentarles a ella y a su esposo al respecto, y porque ella finalmente decidió expresar su opinión y hablar en mi defensa, se enfurecieron. Su esposo intentó mediar entre ella y nuestros suegros durante varios días, pero eventualmente incluso él se hartó, porque en este momento su prioridad no es complacer a sus padres y ella no podría estar más agradecida por ello, según pude percibir. En resumen, incluso mi cuñado y su esposa han decidido cortar relación con mis suegros porque aparentemente la forma en que se estaban volviendo excesivamente difíciles de tratar, tan controladores y abrumadores, también superó sus límites y simplemente no pudieron tolerar más la situación. Me alegra haber decidido hablar abiertamente con ella porque pude descubrir muchos aspectos de la situación y creo que todo este conflicto con nuestros suegros nos ha unido más estrechamente, porque siempre había sentido que mi esposo y yo estábamos en un bando y su hermano y su esposa, independientemente de lo amables que fueran con nosotros, pertenecían al otro. Pero ahora parece que todos estamos unidos en el mismo frente y del otro lado solo se encuentran sus padres, lo cual considero positivo. Hace algunas horas, después de que mi esposo regresara del trabajo, le relaté toda mi conversación telefónica con su cuñada y los 4 participamos en una llamada conjunta donde realmente expresamos todas nuestras frustraciones respecto a mis suegros. Fue sorprendentemente liberador y me siento muy feliz de que todos puedan ver claramente su verdadera personalidad ahora. Actualización 3. Hola a todos, lamento no haber publicado más actualizaciones, pero es que realmente no había mucho más que compartir. Mis suegros y yo seguimos sin comunicación y no les entregué ninguno de los regalos porque evidentemente no los necesitaban realmente. No es como si hubieran dejado de hablar con su otra nuera, y después de que mi esposo los bloqueó, tampoco intentaron contactarnos nuevamente, aunque sí han estado hablando negativamente de nosotros con otros miembros de la familia. No importa,
simplemente significa que tenemos menos personas con quienes mantener apariencias cuando visitamos a mi cuñado y su esposa. Hablando de ellos, nuestra relación se ha fortalecido considerablemente más de lo que era antes y me siento profundamente agradecida por ello. Tengo numerosos consejos sobre el embarazo para compartir con mi cuñada y hemos desarrollado una conexión mucho más cercana durante las últimas semanas. Con mi fecha de parto aproximándose, me ha comunicado que vendrá a visitarme junto con su esposo después del nacimiento del bebé y una vez que me sienta preparada para recibir visitas, porque tenemos muchas cosas de las que hablar y estoy verdaderamente entusiasmada. Me alegra que las circunstancias hayan evolucionado positivamente y mi esposo y yo realmente estamos ansiosos por convertirnos en padres próximamente.